Los mercados continúan esperando la decisión final sobre los tipos de interés en Estados Unidos. El mercado habla de una última subida de tipos de 25 puntos básicos, pero no hay nada escrito en piedra. Eso solo podría confirmarse una vez que Jerome Powell dé algún tipo de pista o señal de que eso podría llegar a suceder. Y más que la propia decisión, como digo, hay que estar atentos al tono que utilice el señor Powell y al poder de la comunicación, y en esto los bancos centrales son auténticos artistas. La pregunta clave es si la 10ª subida de los tipos de interés en Estados Unidos será la última en la lucha contra la inflación, a pesar de las señales del Banco Central de Estados Unidos de que no tiene planes para recortar los tipos. Lo cierto es que la probabilidad es del 59%, que tampoco es tan alta. Así que hay un 40% de inversores que creen que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés este año, en línea precisamente con los mensajes del propio Powell y otros miembros del Banco Central. Si el presidente de la Fed volviese a dar portazo a esas expectativas de recortes en los tipos, el mercado todo hace suponer que va a sufrir y que habrá más dolor después de 2 meses consecutivos de ganancias para el S&P 500. Y no es que lo diga yo, lo dicen los estrategas de Morgan Stanley. ¿Continuará el rally o el rally puede terminar en desastre? Estamos en manos de Jerome Powell. Son las 1:07 de la tarde. Aquí en España vamos a seguir avanzando y al mismo tiempo a seguir haciéndonos muchas preguntas. ¿Cambian las perspectivas de la economía, de la inflación o del crecimiento a medida que continúan subiendo los tipos de interés? ¿Cómo afecta a las inversiones? Estamos al inicio de un profundo cambio en los estándares de la inversión para los próximos años, incluso para las próximas décadas. Se acabó el gas de la risa, se acabó el dinero gratis de los bancos centrales. La inflación y los tipos van a ser ahora el común denominador. Si recuerdan, además, el consenso era que la primera parte de 2023 iba a ser mala, muy mala, y la segunda ya buena. Bueno, pues resulta que 2023 ha empezado mejor que bien. El consenso, esperemos que no se equivoque también con lo de la segunda parte. Digo que el consenso era también que había que seguir apostando por las empresas value y no por las de crecimiento o growth. Y resulta que por ahora, por H o por B, las acciones que más han subido, sí, son las tecnológicas. Saludamos ya a Pablo Tellería, es asesor financiero EFPA de Invesmi. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, menuda tensión y menudas 2 jornadas nos esperan aquí en Europa y en Estados Unidos con las reuniones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. En principio se va a decidir, y mucho, el comportamiento de los mercados. A largo plazo quizás no, pero a corto y medio sí. Sí, qué duda cabe que estamos en una semana importante marcada en el calendario. Del lado norteamericano hemos visto que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en 2 años y además por debajo de las previsiones del mercado. Esto sugiere que el mercado laboral podría estar empezando a enfriarse tras las medidas de endurecimiento sin precedentes que aplicó la Reserva Federal. Se mantiene la preocupación también por la estabilidad financiera, crece la preocupación por una posible ralentización de la economía americana. Los inversores pueden mostrar cautela a la hora de abrir nuevas posiciones, ya que en pocas horas se conocerá el resultado de la reunión de la Reserva Federal. El mercado estaría descontando esta subida de un cuarto de puntos los tipos de interés, y como viene siendo habitual y al hilo de lo que comentabas, en estos casos probablemente tenga más importancia las explicaciones y los matices a la hora de comunicar tanto la decisión de la Reserva Federal como dejar entrever también el comportamiento futuro que podría tener la Fed. Y como si fuera poco todo esto, lo anterior, pues está cobrando también cada vez más mayor importancia el problema del techo de deuda de los Estados Unidos. Es verdad que desde el 1960, por ejemplo, el techo de deuda se ha elevado 78 veces, ¿no? Pero siempre con negociaciones políticas por medio. La próxima reunión entre Biden y los republicanos se espera para el próximo 9 de mayo, así que ahí también tenemos un punto caliente. Aquí en Europa se da por sentado que el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por 7ª vez consecutiva. La magnitud de la subida sigue siendo incierta, ya que distintos responsables políticos se debatían entre subir los tipos otros 50 puntos básicos o ralentizar el ritmo y hacer una subida de 25 puntos básicos. Los últimos datos económicos muestran que la zona euro solo creció un 0,1% en el primer trimestre, por debajo de la expectativa del mercado. Alemania experimentó un estancamiento. Las ventas minoristas en ese país
que no deja de ser la locomotora europea, se contrajeron en el mes de marzo. Se trata del cuarto mes consecutivo de caída de las ventas al por menor, ya que los elevados precios siguen pesando mucho sobre el comportamiento de los consumidores. No olvidemos que la inflación en la eurozona sigue siendo alta, la inflación subyacente está muy pegada a los máximos históricos, a pesar de que hay un ligero respiro, y todo eso evidentemente sugiere que el Banco Central Europeo continúe aquí con sus esfuerzos por combatir la inflación. Los datos de estas previsiones, claro, hay que meterlas en la olla y ver qué es lo que sale. Desde el punto de vista práctico, Pablo, ¿qué significado tendrá para los inversores estas nuevas subidas en los tipos de interés? ¿Cuáles serán los efectos sobre la inversión? Bueno, a nivel, digamos, si nos vamos un poco más arriba, vamos a nivel la tónica general, digamos, continuaría siendo que la economía se seguiría enfriando. Es de esperar también que los precios sigan aumentando, pero cada vez menos, y la inflación continuará bajando poco a poco. Seguiremos especulando sobre si finalmente habrá una recesión profunda en unos meses o gana la versión del aterrizaje suave. Ya sabemos que cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés, hace que sea más costoso para las empresas y para las personas el pedir prestado dinero, lo que puede disminuir la inversión empresarial y también el consumo. Si se materializa una recesión más profunda, entonces es muy probable que comencemos a ver a los bancos centrales dar marcha atrás con el proceso de subida de tipos. Esto sería un escenario preocupante en general de cara a los inversores, ya que podría afectar al resultado de las empresas. Si entramos en un escenario de recesión ligera o aterrizaje suave, entonces la bajada de tipos podría hacerse de forma más pausada, lo que generaría buenas posibilidades para los bonos, y una vez más, los inversores deben distinguir entre noticias o situaciones de corto plazo y separarlas de sus estrategias de largo plazo. Sigue habiendo mucha creencia en el mercado, Pablo, de que finalmente los bancos centrales acudirán al rescate, de ahí la complacencia también del propio mercado. Lo estamos viendo muy recientemente también con esas operaciones teledirigidas desde la Reserva Federal Norteamericana para evitar un desastre mayor en el sistema bancario en Estados Unidos, pero en cambio en el otro extremo sí que hay cada vez más expertos que advierten que ya no solo ya que no van a volver los buenos tiempos, sino que a partir de ahora invertir será diferente a cómo ha sido en los últimos 10, 15 años, me refiero. Altos tipos de interés, alta inflación, tensión geopolítica por todos lados. ¿Será distinta, en tu opinión, la forma de invertir en los próximos años? ¿Valen las mismas reglas del juego que hace 10 años? Es evidente que los tipos de interés llevábamos desde los 80 seguramente, ¿no? Pues un periodo muy largo en que los tipos solamente hacían que bajar. Hemos pasado un escenario 2022 muy intenso en cuanto a subidas de tipos. Probablemente ahora nos encontremos en una situación en que puede haber una meseta o incluso una ligera bajada. El tema de si va a resultar o va a cambiar la forma de invertir en los próximos años, seguramente es una pregunta que siempre se han podido hacer los inversores en cualquier momento de la historia, es decir, no solamente ahora. Pero no tenemos que olvidar que el desarrollo económico mundial siempre ha vivido con sobresaltos, con guerras, con crisis, con tensiones geopolíticas. Nada indica que esto no continuará sucediendo en los próximos años, pero sí que es verdad que si apostamos por la economía global, por el desarrollo humano, tenemos que ser positivos en ese sentido. La visión de largo plazo es muy importante. La economía a nivel global tiene una tendencia natural alcista, es decir, tiene una tendencia natural al crecimiento, con sus parones, con sus crisis, pero el desarrollo humano no para, por lo tanto la economía no parará, ¿no? Y un inversor puede aprovechar esta situación hoy en día, pues utilizando, por ejemplo, fondos indexados globales, al menos para una parte central o núcleo de su cartera. Lo que sí que seguirá siendo muy complicado, como ha sido siempre, es hacer un buen timing o acertar permanentemente el timing de mercado. Pero si mantenemos la visión de largo plazo, hemos de confiar que podemos seguir obteniendo resultados positivos con el paso del tiempo. ¿Los son ahora mayores para todas aquellas personas que buscan alcanzar la independencia financiera, incluso la jubilación temprana? ¿Prejubilarse con 40 años? Bueno, a ver, un desafío que seguramente siempre ha estado ahí y estará es la volatilidad del mercado de valores o de otras inversiones que se puedan tener. Y esto puede afectar al valor de la cartera, ¿no? en su conjunto, y retrasar el logro de esa independencia financiera o de esa jubilación temprana.
Si lo miramos desde el punto de vista de la esperanza de vida, el desafío que tienen las personas que comienzan ahora con ese objetivo de independencia financiera temprana es que necesitarán durar más años ese capital acumulado, ¿no? Estamos con una esperanza de vida en aumento. Alguien que en los próximos 20 o 25 años quiera llegar a la independencia financiera a partir de los 40 o 45 años tendrá más tiempo por delante que las primeras personas o las primeras generaciones que iniciaron este movimiento. Y si vamos un paso más allá y lo observamos desde el punto de vista del comportamiento o de la psicología del comportamiento, podríamos decir que en general el mayor desafío para quienes buscan alcanzar esa independencia financiera o esa jubilación temprana es el compromiso y la disciplina financiera a muy largo plazo. No olvidemos que intentar alcanzar ese objetivo significa mantener unos ingresos altos o como mínimo por encima de la media, reducir los gastos de manera significativa, por consiguiente ahorrar de manera muy agresiva y tener siempre una perspectiva de muy largo plazo en lugar de la gratificación instantánea, ¿no? Es decir, que ser fuertes mentalmente para postergar esa compra que nos satisfaga hoy y ahora en un mundo donde la inmediatez y el bombardeo constante a nivel publicitario son cada vez más intensos, ¿no? Por eso me gusta destacar que más allá de los números, de las fórmulas, de los Excels que podamos crear, mantener todo eso dentro del mundo real, ser disciplinados, ser constantes, probablemente sea o verdaderamente sea el mayor desafío, ¿no? Financiera y retiro temprano, el acrónimo por sus siglas en inglés sería FIRE, fuego. ¿Son esos los principios fundamentales que nos acabas de comentar de este movimiento? Sí, principalmente es un movimiento que se enfoca en lograr esa independencia financiera, esa jubilación temprana. Y los principios fundamentales son el ahorro agresivo y la inversión inteligente combinada con una reducción de gastos, ¿no? Se trata de vivir con menos de lo que se gana e invertir el dinero ahorrado en oportunidades de inversión que den un alto rendimiento. Ahora, seamos realistas, no debemos olvidar la parte de los ingresos, ¿no? Es decir, en la ecuación tiene que estar presente también que sin unos ingresos medianamente altos, esto es muy complicado, como pasa con muchas otras corrientes o movimientos, también tenemos que ver que tiene sus seguidores, tiene sus detractores y evidentemente este estilo de vida no es para todas las personas. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, altos ingresos y que podemos vivir con menos de lo que cobramos y el resto lo dedicamos a invertir. No sé, ponnos un esquema, un ejemplo un poco de cómo se podría alcanzar esa independencia financiera y la jubilación temprana. Sí, mira, una de las interrogantes, de hecho, ¿no?, que podemos tener es saber qué cantidad de dinero tengo que acumular en diferentes inversiones para permitirme luego sufragar mi estilo de vida desde los 40 o 45 años en adelante. Aquí, dentro de que probablemente no hay una cifra perfecta y que encaje en todas las situaciones, sí que se toma como referencia, por ejemplo, la regla del 4% a la hora de hacer retiradas, es decir, acumular en activos financieros o inmobiliarios una cantidad tal que retirando un 4% cada año nos permita vivir nuestro estilo de vida. Una manera muy simple de hacer ese cálculo es multiplicar por 25 o tener ahorrados o acumulados 25 veces la cantidad anual que creemos que podremos necesitar para vivir. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una persona que quiera vivir con 30.000 euros anuales, tendrá que acumular capital por valor de 750.000 euros, ¿no? Y tendrá que mantener esas inversiones de tal manera que pueda ir retirando un 4% cada año. Cuidado, aquí hay que tener en cuenta que hay muchos años por delante con la esperanza de vida, hay que tener en cuenta la inflación, hay que tener en cuenta los impuestos, evidentemente el nivel de vida que se quiere mantener, qué necesidades hay que cubrir, seguros médicos, es decir, que no es sencillo, seguramente no será todo blanco o negro y hay que saber moverse en una escala de grises. Pero digamos que como referencia, multiplicar por 25 la cantidad que queremos retirar cada año y tener esa regla del 4% serían 2 puntos importantes de partida. Los objetivos yo creo que se ha ido cumpliendo, si no me equivoco, Pablo, en el sentido de que cada vez más personas, hay un fuerte impacto en la sociedad, cada vez más personas quieren lograr esa independencia financiera. Esto genera importantes cambios no solo a nivel sociedad, también en el trabajo, en la manera de ahorrar, en la manera de invertir, ¿no? Sí, correcto. Es decir, el movimiento al final lo que tiene tiene el potencial de cambiar la forma en que las personas
pueden ver el trabajo, el ahorro, la jubilación. Al vivir con menos y ser conscientes de los gastos, ¿no? Se puede tener una vida más simple y enfocada en otros aspectos a los que se le daría mayor importancia y que no serían precisamente o solamente los aspectos más materialistas, ¿no? Por ejemplo, el disponer de mayor tiempo libre para viajar, para estudiar, para compartir con la familia. Eso es muy importante. El movimiento también puede ayudar a las personas a comprender la importancia del ahorro y la inversión a largo plazo para lograr sus objetivos financieros. Algunos críticos argumentan que el movimiento FIRE promueve un estilo de vida extremadamente frugal y no es adecuado para todos. Se habla mucho de un término que me hace mucha gracia, que es el lonchafinismo, ¿no? Para definirlo. Sin embargo, es importante reconocer que cada persona tiene sus propias necesidades y objetivos únicos, ¿no? Entramos en un terreno algo más farragoso, ya que pasan a ser cosas muy personales y al final el movimiento o esa búsqueda de independencia financiera o retiro temprano no significa lo mismo para cada persona. No necesariamente va asociado a dejar de trabajar. Para muchas personas, por ejemplo, puede significar que a partir de un determinado momento, de una determinada edad, pueda ser más selectivo con su trabajo, pueda tener capacidad de elegir qué jornada quiere realizar o si quiere destinar su tiempo libre a algún tipo de proyecto personal que le satisfaga mucho en ese sentido. No necesariamente hay que asociarlo al hecho de llegar a los 40, 45 años y dejar de hacer ninguna actividad. Asesor financiero EFPA en Investme. Un placer una vez más. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Estupendo, Fernando. Buenas tardes. Ay, prejubilarse con 40 años. Qué sueño. ¿Quién pudiese, verdad? Bueno, las criptodivisas tampoco son para todos los públicos, ni sobre todo para los estómagos delicados como el mío, pero siempre hay que estar bien informados y desde luego todos los días hasta ahora y luego de 6 a 7 en Criptonegocios, el que nos pone al día como siempre es Sergio Fernández, que ya está por aquí. Hola Sergio, buenas tardes. Muy buenas, Fernando, tienes razón, no son para todos los estómagos, por eso sí, quizás pueda ser un buen plan de jubilación. De momento yo no me voy a meter en esos fregados, lo que sí que te voy a contar es cómo está el mercado en estos momentos y tenemos fuertes subidas, esperando por supuesto la decisión de la FED, la decisión sobre la subida de tipos de la Reserva Federal. De momento el mercado está respondiendo bastante bien, tenemos a Bitcoin subiendo un 1,85%, clavada en los $28.600, prácticamente calcando las subidas Ethereum, 1,79% arriba, en verde hasta los $1.865, y eso sí, si miramos al resto de altcoins, a las criptomonedas más pequeñitas, por lo menos dentro del top 10, prácticamente todas vienen en negativo, con ligeras caídas, a excepción de Polygon Matic, que está subiendo más de un 3%. Como te decía Fernando, estamos todos pendientes de la Reserva Federal y es muy importante medir el impacto de la Reserva Federal en el próximo rally de Bitcoin. Vamos a ver si continúa o si de alguna forma se desvanece, y es que la relación entre las decisiones sobre tipos de interés de la Reserva Federal y el mercado de valores y el mercado de criptomonedas sigue evolucionando poco a poco. A medida que el FOMC continúa impactando en la economía en general, la comunidad cripto sigue siendo sensible a los cambios en la política fiscal y desde luego que todos los seguidores de las criptos hoy van a estar atentos aquí en Auces Televisión a eso de las 8 de la tarde. Las crecientes preocupaciones sobre las direcciones únicas y la actividad de la red podrían afectar y mucho a este rally de Bitcoin. El mercado cripto ha mostrado una correlación cada vez mayor con el mercado de valores de Estados Unidos, sobre todo quizás en este caso con el Nasdaq, y esta tendencia puede estar influenciada por el aumento constante de las tasas de interés del FOMC durante el año pasado y también en lo que llevamos de 2023. Por otro lado, si en este caso o en los próximos meses viésemos unos tipos de interés más bajos, podría aumentar el gasto, estimular el crecimiento económico y también tener un impacto positivo tanto en las acciones como en las criptomonedas. Así que vamos a ver qué decide Jerome Powell, vamos a ver también qué efecto tiene el mercado cripto, que por cierto luego vamos a intentar analizarlo eso de las 7 de la tarde, pero antes de despedirme, Fernando, te voy a traer 3 ciudades, además europeas, que están cada vez desarrollándose más como centros criptográficos emergentes en Europa. Te hablo de Lisboa, Berlín y París, y es que según una nueva encuesta realizada por Greenfield Capital, ha nombrado a Lisboa, Berlín y París dentro de una lista de los 10 principales centros criptográficos del mundo. Hace poco, además, salió la regulación del MiCA y vemos que, en contrario, en oposición a lo que sucede en Estados Unidos, en Europa cada vez se está desarrollando más la industria cripto. Es sabido por todos que Lisboa ha encabezado la lista de ubicaciones amigables con las criptomonedas y de hecho la mitad de los encuestados la menciona, pero los resultados también han incluido en este caso a Berlín y a París. De hecho, estos resultados se producen en medio de importantes preocupaciones sobre la viabilidad de los Estados Unidos como base para las criptoempresas. Ya vemos todas las regulaciones que se está llevando a cabo por parte de la SEC, por el propio Gary Gensler, presidente de la SEC. Vemos cada vez más prohibiciones, más limitaciones en Estados Unidos y, sin embargo, en Europa poco a poco va desarrollándose
desarrollándose esta industria, Fernando. Así que después de este repaso de toda la actualidad, del mercado, te dejo ya en buenas manos, les dejo a todos los espectadores y os espero a eso de la tarde en Criptonegocios. Muchísimas gracias, Sergio. No es momento de despistarse ni aquí ni allí. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a hablar con Sergio Ávila, vamos a hablar de compañía. Recuerden que mañana jueves, aparte de todo lo que tendremos encima, porque Europa tendrá que reajustarse a lo que suceda esta noche en Wall Street tras la decisión de la Reserva Federal, tendrá que cotizar también los mensajes y los movimientos en política monetaria del Banco Central Europeo, pero es que también entra en escena la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, Apple, que ya saben que con un movimiento al alza o a la baja es capaz de distorsionar prácticamente todo el mercado, Nasdaq y SP500 incluido. Así que enseguida vamos a preguntar por Apple, también vamos a echarle un rápido vistazo a la preapertura de la banca regional en Estados Unidos y luego esas 3-4 acciones que Sergio Ávila hoy nos va a presentar. No sé si son todas para abrir largos o también hay que empezar ya también a apuntarse alguna compañía para abrir cortos. Cuando el mercado baja también se gana dinero. Pausa y volvemos.